El tercer capítulo del libro Las venas abiertas de América Latina, las fuentes subterráneas del poder. La economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. Los astronautas habían impreso las primeras huellas humanas sobre la superficie de la Luna y en julio de 1969, el padre de la hazaña, Warner Bolt Brown, anunciaba a la prensa que los Estados Unidos se proponían instalar una lejana estación en el espacio con propósitos más bien cercanos. Desde esta maravillosa plataforma se observaría, declaró, podremos examinar todas las riquezas de la tierra, los pozos de petróleo desconocidos, las minas de cobre y zinc. El petróleo sigue siendo el principal combustible de nuestro tiempo y los norteamericanos importan la séptima parte del petróleo que consumen. Para montar vitaminas, vietnamitas necesitan balas y balas necesitan cobre. Los Estados Unidos compraron fuera de la frontera una quinta parte del cobre que gastan. La falta de zinc resulta cada vez más angustiosa. Cerca de la mitad viene del exterior. No se puede fabricar aviones sin aluminio y no se puede fabricar aluminio sin bauxita. Los Estados Unidos casi no tienen bauxita. Sus grandes centros de Burkison, Woodburn, Van Droy no se encuentran hierro suficiente ni tienen magnesio en el territorio nacional. La economía norteamericana importa una tercera parte del hierro y todo el magnesio que necesita. Para producir los motores de repulsión no cuentan con níquel ni como consumo en su suelo. Para fabricar aceros especiales se requiere tuxneno, importado a cuarta parte. Esta dependencia creciente respecto a los suministros extranjeros determina una identificación también creciente de los intereses de los capitalistas norteamericanos en América Latina, con la seguridad nacional de los Estados Unidos. La estabilidad interior de la primera potencia del mundo aparece íntimamente ligada a las inversiones norteamericanas del río Bravo. Cerca de la mitad de estas inversiones están dedicadas a la extracción de petróleo y la explotación de las riquezas mineras, indispensables para la economía de los Estados Unidos, tampoco la paz como guerra. El presidente del Consejo Internacional de la Cámara de Comercio del país norte lo define así. Históricamente, una de las razones principales de los Estados Unidos para invertir en el exterior y en el desarrollo de los recursos naturales, particularmente minerales y más especialmente petróleo. Es perfectamente obvio que los incentivos de este tipo de inversiones no pueden menos que incrementarse. Nuestras necesidades de materias primas están en constante aumento a medida que la población se expande y el nivel de vida sube. Al mismo tiempo que nuestros recursos domésticos se agotan, los laboratorios científicos del gobierno, de las universidades y de las grandes corporaciones avergüenzan a la imaginación con el ritmo febril de sus invenciones y descubrimientos. Pero la nueva tecnología no ha encontrado la manera de prescindir los materiales básicos que la naturaleza y solo ella proporciona. Se van debilitando al mismo tiempo las respuestas que el subsuelo nacional es capaz de dar al desafío del crecimiento industrial de los Estados Unidos. El subsuelo también procede de golpes de Estado, revoluciones, historias espías y aventuras en la selva amazónica. En Brasil, los espléndidos yacimientos del Hierro del Valle Paraopea derribaron de dos presidentes, Jânio Quadros y Raul Grau, antes de que el mariscal Castelo Branco se acercara en el poder en 1964. Lo cediera amablemente a Hannah Minh, otro amigo interior del embajador de los Estados Unidos, el presidente Eurico Druta, 1946 y 1951. Había concedido la Plaine Istel algunos años antes de 40 millones de toneladas de magnesio del estado de Amapá, uno de los mayores yacimientos del mundo, a cambio de un 4% para los estados sobre los ingresos de exportación. Desde entonces, la Virgen está mudada a las montañas de los Estados Unidos en el entusiasmo que se teme que de aquí a 15 años Brasil quede sin suficiente magnesio para abastecer su propia desfigura. Por los demás, de cada 100 dólares que Berland invierte en la extracción de minerales, 88 corresponden a una gentileza del gobierno brasileño. Las exoneraciones de impuestos del nombre de desarrollo de la región, la experiencia del oro perdido de Minas Gerais, oro blanco, oro negro, oro podrido, escribe el poeta Manuel Bandería, no ha servido como se ve para nada. Brasil continúa despojándose gratis de sus fuentes naturales de desarrollo. Por su parte, el dictador René Barrientos se apodera de Bolivia en 1964 y entra en matanza y matanza de minero. Otorga la firma Phillips Brothers la construcción de la mina Matilde. Contiene plomo, plata y grandes yacimientos de zinc con la ley 2 veces más alta que las de las minas norteamericanas. La empresa queda autorizada a llevar el zinc en bruto para elaborarlo en sus refinerías extranjeras, pagando el Estado nada menos que el 1,5% del valor de la venta mineral. En Perú, en 1968, se perdió misteriosamente la página número 11 del convenio del presidente Paulin Terry, había firmado a los pies de una filial de Star Oil, y el general Velasco Alvarado derrocó al presidente.
tomó las riendas del país y nacionalizó los pozos y refinerías de la empresa. En Venezuela, el gran lago de petróleo de Stein, Oil y Gulf tiene un asiento en la mayor misión militar norteamericana de América Latina. Los frecuentes golpes de Estado de argentino estallan o antes después de cada licitación petrolera. El cobre, pero no en modo alguno ajeno a la desproporcionalidad, ayuda militar que Chile reciba el Pentágono hasta el triunfo electoral de las fuerzas de izquierda encabezadas por El Salvador Allende. Las reservas norteamericanas de cobre habían caído en más de una semana por ciento entre 1965 y 1969. En 1964, en su despacho de La Habana, el Che Guevara me enseñó que Cuba de Bastillo no era solo azúcar. Los grandes yacimientos cubanos de níquel y magnesio explicaban mejor a su juicio la furia ciega del imperio contra la revolución. Desde aquella conservación, las reservas de níquel de los Estados Unidos se redujeron a la tercera parte. La empresa norteamericana Nickel había sido nacionalizada y el presidente Johnson había amenazado a los metalúrgicos franceses con embargar sus envíos a los Estados Unidos si compraban el mineral a Cuba. Los minerales tuvieron mucho que ver con la caída del gobierno del socialista Shady Gahan. A fines de 1964 había obtenido nuevamente la mayoría de los votos en los que entonces era Guyana Británica. El país que hoy se llama Guyana es el cuarto productor mundial de bauxita y figura en el tercer lugar entre los productores latinoamericanos de magnesio. La CIA desempeñó un papel decisivo en la derrota de Gahan. Arnold Sander, el máximo dirigente de la huelga que sirvió de provocación y pretexto para negar con trampas la victoria electoral de Gahan, admitió públicamente después que su indicio había recibido una lluvia de dólares de una de sus fundaciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. El nuevo régimen garantizó que no se cerrarían en peligro los intereses de la Aluminium Company of America en Guyana. La empresa podía seguir llevándose sin sobresaltos la bauxita y valiéndose a sí mismo precio de 1938, aunque desde entonces se hubiera multiplicado el precio del aluminio. El negocio ya no correría peligro. La bauxita de Arcana vale el doble que la bauxita de Guyana. Los Estados Unidos disponen de muy poca bauxita en su territorio, utilizando minería prima ajena y muy barata. Producen en cambio casi la mitad del aluminio que se elabora en el mundo. Para abastecerse de la mayor parte de los minerales estratégicos que se consideran un valor crítico para su potencial de guerra, los Estados Unidos dependen de la fuente extranjera. El motor de repulsión, la turbina de gas y los reactores nucleares tienen hoy una enorme influencia sobre la demanda de materiales que solo pueden ser obtenidos en el exterior. Dice Woodman que en este sentido, la impresora necesidad de los materiales estratégicos imprescindibles para salvaguardar el poder militar y atómico de los Estados Unidos aparece claramente vinculada a la compra masiva de tierras por medios generalmente fraudulados en la Amazonia brasileña. En la década del 60, numerosas empresas norteamericanas, conducidas de la mano por los aventureros y contrabandistas profesionales, se abatieron del acuerdo firmado en 1964. Los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolado y fotografiado toda la región. Habían utilizado equipos de cintilómetros para detectar el yacimiento de minerales radioactivos por la emisión de ondas de luz intensivas variable, electromagnétros para verificar el suelo rico en minerales no ferrosos y magnétros para descubrir y medir el hierro. Los informes y las fotografías obtenidos en el relevamiento de las extensiones y profundidades de las riquezas secretas de la Amazonia fueron puestos en manos de las empresas privadas interesadas en el asunto, gracias a los buenos servicios de Geolocal Survey del gobierno de los Estados Unidos. En la inmensa región se comprobó la existencia de oro, plata, diamantes, gibbsita, hemanita, magnesio, tanlita, tanio, torio, urino, curso, cobre, magnesio, plomo, sulfatos, potasio, bauxita, zinc, circonio, cromo y mercurio. Tanto se abre el cielo desde la Granja Virgen del Mato Grosso hasta las llanuras del sur OAIC, según deliraba la revista Time en su última edición latinoamericana en 1967. Se puede ver al mismo tiempo el sol brillante a medida docena de relámpagos de tormentas distintas. El gobierno había ofrecido exoneraciones de impuestos y otras seducciones para colonizar los espacios vírgenes de este universo mágico y salvaje. Según Time, los capitalistas extranjeros habían comprado antes de 1967 a 7 centavos el acre, una superficie mayor de que la suma en los territorios de Connaught, Ron Isla, Dalgar, Manchester y New Hampshire. Debemos mantener las puertas bien abiertas a las inversiones extranjeras, decía el director de la Agencia Gubernamental del Desarrollo de la Amazonia, porque necesitamos más de lo que podemos obtener. Para justificar el relevamiento autofotogramétrico por la aviación norteamericana, el gobierno había declarado antes que carecía de recursos.
En América Latina es normal, siempre se entregaron los recursos en nombre de la falta de los recursos. El Congreso brasileño pudo realizar una investigación que culminó con el voluminoso informe sobre el tema. Lo enumeran en casos de venta o usurpación de tierras por 20 millones de hectáreas, extendidas de manera tan curiosa que, según la comisión investigadora, forman un cordón para aislar al Amazonas del resto de Brasil. La explotación clandestina de minerales muy valiosos figuran en el informe como uno de los principales motivos de la avidez norteamericana por una nueva forma de frontera dentro de Brasil. El testimonio del gabinete del Ministerio del Ejército regocijó el informe. Hacen hincapié en el interés del propio gobierno norteamericano de mantener bajo su control una vasta extensión de tierras para su utilización ulterior, sea la explosión de minerales, particularmente los radiactivos, sea como base de colonización dirigida en el Consejo de Seguridad Nacional, afirma. Causa sospechosa de que el hecho de las áreas ocupadas o vías de ocupación por elementos extranjeros coincidían con regiones que estaban siendo sometidas a campañas de esterilización de mujeres brasileñas por extranjeros. En efecto, según el diario Correo da Mancha, más de 20 misiones religiosas extranjeras, principalmente de la Iglesia Protestante de Estados Unidos, estaba ocupada la Amazonia, localizándose en los puntos más ricos en minerales radiactivos, oro y diamantes. Disponen en gran escala de diversos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino y enseñan inglés a los indios catequizados. Sus áreas están cercadas por los elementos armados y nadie puede penetrar en ellas. No está más de advertir que la Amazonia es la mayor extensión entre todos los desiertos del planeta habitados por el hombre. El control de la natalidad se puso en práctica en este grandioso espacio vacío, para evitar la competencia demográfica de los muy escasos brasileños que en remotos rincones de la selva o de planicies inmensas viven y se reproducen. Por su parte, el general Riogrando Cruz afirmó que ante la comisión investigadora del Congreso que el volumen de contrabando de materiales que contienen torio y urano alcanza la cifra astronómica de 1 millón de toneladas. Algún tiempo antes, en septiembre de 1966, Cruz, jefe de la Policía Federal, había denunciado la imperiosamente y sistemática interferencia de un cónsul de los Estados Unidos en el proceso abierto contra 4 ciudades norteamericanas acusados del contrabando de minerales atómicos brasileños. A su juicio, que se les había encontrado 40 toneladas de mineral radioactivo era suficiente para condenarlo. Poco después, 3 de los contrabandistas se fugaron a Brasil misteriosamente. El contrabando no era un fenómeno nuevo, aunque se había intensificado mucho. Brasil pierde cada año más de 100 millones de dólares solamente por la evasión clandestina de diamantes en bruto. Pero en realidad, el contrabando solo se hace necesario a la medida relativa. Las consecuencias legales arrancaron a Brasil cómodamente en más fabulosas riquezas naturales. Por no citar otro ejemplo, nueva cuenta para Largo Collar, el mayor yacimiento del novio del mundo. Está en Araxá, perteneciente a la filial de Nano-1 Corporation de Nueva York. El niobio proviene en varios materiales que se utilizan por su gran resistencia a las temperaturas altas, por la construcción de reactores nucleares, cohetes y naves espaciales, satélites o simples jets. La empresa atrae también de paso, junto con el niobio, buenas cantidades de talanto, torio, urano, plicoro y las tierras raras de alta ley mineral. Un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. La historia del satélite y su auge y su caída resulta muy ilustrativa de la duración ilusoria de las propiedades latinoamericanas en el mercado mundial. El siempre hemífero soplo de la gloria y el peso siempre perdurable de las catástrofes. A mediados del siglo pasado, las negras profecías de Multum placeaban sobre el viejo mundo. La población europea crecía vigentemente y se hacía imprescindible otorgar nueva vida a los suelos cansados para que la producción de alimentos pudiera aumentar en proporción pareja. El guano reveló sus propiedades fertilizantes en los laboratorios británicos. A partir de 1940 comenzó su exportación en gran escala desde la costa peruana. Los alcatraces y las gaviotas, alimentados por los fabulosos cardúmenes de las corrientes que lamen las riberas, habían ido acumulando en las islas y los islotes desde tiempos inmemorables grandes montañas de excrementos ricos en nitrógeno, amaico, fosfato y sales alcalinas. El guano se conservaba puro en la costa de lluvia de Perú. Poco después del lanzamiento internacional del guano, la química agrícola descubrió que eran en sus mayores las propiedades nutritivas del salitre. En 1850 ya se había hecho muy intenso su ejemplo como abono en los campos europeos. Las tierras del viejo continente, dedicadas al cultivo del trigo, empobrecidas por la erosión, recibían evidentemente los cargamentos de nitrato de soda provenientes de las salterites peruanas de Tapacaya y luego de la provincia boliviana de Afanado. Gracias al satélite al guano que yacían en las costas del Pacífico, casi alcanzado de los barcos que venían a buscarlo, el fantasma del hambre alejó a Europa. La oligarquía, la lima, la soberbia y la penituosa
como ninguna. Continuaba arqueándose a manos llenas y acumulando símbolos de su poder en los palacios y en los museos de mármol a la carrera de la capital erguida del tiempo de los desiertos de arena. Antiguamente las grandes familias limeñas habían florecido a la costa de la Plata de Potosí y ahora pasaban a vivir a la mierda de los pájaros y el grumo blanco y brillante de los salterios. Perú creía que era independiente, pero Inglaterra había ocupado el lugar de España. El país se sintió rico, escribía Margaretti. El Estado usó sin medida de su crédito, vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a las finanzas inglesas. En 1868, según Romero, los gastos y las deudas del Estado ya eran mucho mayores que el valor de las ventas del exterior. Los depósitos de guano servían de la garantía de los expositores británicos y Europa jugaba con los precios. La rapiña de los exportadores hacia Estogo. Lo que la naturaleza había acumulado en las islas a lo largo de los milenios se maltrataba en pocos años. Mientras tanto, en las pampas satelitaras, cuenta Bermudos, los obreros sobrevivieron en chozas, miserables apenas más altas que al hombre, hechas con piedras, cacotes, caliche y barro de un solo rociento. La explicación del satélite rápidamente se extendió hasta la provincia bolivariana de Antofagasta, aunque el negocio era bolivariano, sino urbano y más que peruano-chileno. Cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a los satélites que operaban en el suelo, los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para no abandonarlos jamás. Hasta aquella época, el desierto había oficiado de zona de amortiguación para los conflictos latentes entre Chile, Perú y Bolivia. El satélite desencadenó la guerra. La guerra del Pacífico estalló en 1879 y ocupó también los puertos peruanos de la religión del satélite, Pastillo, Iqueda, Pasabu, Junín. Entraron por fin victoriosos en Lima y el día siguiente la fortaleza de Callao se rindió. La derrota provocó la multiplicación y la sangría de Perú. La economía nacional perdió sus dos principales recursos, se paralizaron las fuerzas productivas, cayó la moneda, se cerró el crédito exterior. El colapso no trajo consigo, advertía Managhetti, una liquidación del pasado. La estructura de la economía colonial permaneció invicta, aunque le faltaban sus fuentes de sustentación. Bolivia, por su parte, no se dio cuenta de que había perdido con la guerra. La mina de cobre más importante del mundo actual, Chuquicamata, se encuentra precisamente en la provincia ahora chilena de Antofagasta. Pero, ¿y si los triunfadores? El satélite y el yodo sumaban al 5% de las rentas del Estado chileno en 1880. 10 años después, más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de la exportación del nitrato desde los territorios conquistados. En el mismo periodo, las inversiones inglesas en Chile se multiplicaron con creces. La religión del satélite se convirtió en una factoría británica. Los ingleses se apoderaron del satélite utilizando procedimientos nada costosos. El gobierno de Perú había expropiado los satélites en 1875 y les había pagado con bonos. La guerra abatió el valor de los documentos 5 años después a la 10ª parte. Algunos aventureros audaces como John Thomas North y su socio Robert Wyber aprovecharon la coyuntura. Mientras los chilenos, los peruanos y los bolivarianos intercambiaron balas en el campo de batalla, los ingleses se dedicaban a quedarse con los bonos. Gracias a los créditos del Banco de Valparaíso y otros bancos chilenos los proporcionaban sin dificultad alguna. Los soldados estaban peleando para ellos, aunque no lo sabían. El gobierno chileno recompensó inmediatamente el sacrificio de North Harvey, English, James Bruce, Robertson y otros laboriosos hombres de empresa. En 1881 dispuesto la devolución de la sateliera en sus legítimos dueños, cuando ya la mitad de los bonos había pasado a manos de brujas de los especuladores británicos. No había salido ni un penique de Inglaterra para financiar este despojo. Al abrirse la década del 90, Chile destinaba a Inglaterra 3/4 partes de sus exportaciones y de Inglaterra recibía casi toda la mitad de sus importaciones. Su dependencia comercial era todavía mayor que la de por antes padecía la India. La guerra había sido otorgada a Chile el monopolio mundial de los nitratos naturales, pero el rey del satélite era John Thomas North. Una de sus empresas, la Liverpool Nitrate Company, pagaba dividiéndolas 40%. Este personaje había desembarcado en el puerto de Valparaíso en 1886 con las 10 libras esterlinas en el bolsillo de su viejo traje lleno de polvo. 30 años después, los príncipes y los duques, los políticos más provenientes y los grandes industriales se sentaban a la mesa de su mansión en Londres. North se había inventado un título de coronel y se había afiliado como correspondía a un caballero de quilate, al Partido Conservador y a la logia masónica de Kent. Lord Washington, Lord Raffles Percy y Marqués Stopolote asistían a sus fiestas extravagantes en las que North bailaba disfrazado de Enrique VIII.
Mientras tanto, su lejano reino del satélite, los obreros chilenos no conocían el descanso de los domingos. Trabajaban hasta 16 horas por día y cobraban sus salarios con fichas que perdían cerca de la mitad de su valor en las pulperías de las empresas. Entre 1886 y 1890, bajo la presidencia de José Manuel Balsameda, el Estado chileno realizó, dice Ramírez Nocheo, los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. Balsameda impulsó el renuevo de la educación, tomó de medidas para romper el monopolio de la empresa británica de ferrocarriles Taparacalle y contra Alemania, el primer único empréstito de Chile no recibía Inglaterra en todo el siglo pasado. En 1888 anunció que era necesario nacionalizar los distintos salitreros mediante la formación de empresas chilenas y se negó a vender a los ingleses las tierras satelitales de propiedad del Estado. 3 años más tarde estalló la guerra civil y Norris y sus colegas financiaron con holgura a los rebeldes y a los barcos británicos de guerra bloquearon las costas de Chile, mientras en Londres en la prensa dramaba contra Balsameda, director de los peores de especies, carniceros.